Yo no puedo pedirle a alguien que haga algo que yo no sé hacer. Cuando usted me pregunta a mí si me siento mal de haber cerrado la fábrica, yo digo, lo que me siento mal es que no la cerré 5 años antes. Está en la tercera generación, sucede. Pero en mi caso, por lo menos, fue más un tema de situación, de país, de mundo y familiar, por supuesto. Porque esa palabra quebrar, sí, siempre está. Estoy seguro que todos los que tienen negocio familiar lo tienen en la mente. Porque hay una diferencia entre modificar, cambiar y quebrar. También cometimos errores y cometí errores al no haber tomado decisiones a tiempo. Nosotros no vimos la oportunidad en el cambio y eso fue un error. Los negocios tienen que alcanzar para pagar todo. Si el negocio no está en ninguna de esas tres, Si hay una fuga, algo está pasando. Éramos muy buenos, pero ya no éramos rentables. Lo que pasó ya pasó. No gaste una milésima más en eso. Pero el tiempo me ha demostrado que usted no tiene que esperar nada ni aferrarse a nada de lo que hayan hecho sus padres, porque la historia de ellos es la de ellos. Uno tiene toda la libertad de hacer su historia. Y mi papá me dice, yo ocupo a alguien aquí en mi mano derecha. ¿Quiere ser usted? Este es un podcast de Fepso Producciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de El que emprende, aprende. Hoy tengo un invitado, un cuate, que se hizo muy buen cuate mío acá en Costa Rica, pero que tiene una historia muy interesante y que aparte siempre se ha visto involucrado en esto de los emprendimientos y ya en puertas de un proyecto que de hecho toca emprendedores y que ahí va a haber como un buen soporte que más adelante nos contarás de mentores. Bueno, es Manuel, el famoso Quique Jones, para muchos acá en Costa Rica que puedan ver o que puedan visitar Costa Rica o que vivan en Costa Rica, en una provincia de Costa Rica, el Jones pegó y era muy pesado y a lo mejor algunos lo van a ubicar. Muebles Jones, la fábrica Jones, que era una fábrica pues de material de acero inoxidable, sino era fábrica de metalmecánica y demás. Bienvenido, muchas gracias por venir. Y bueno, hemos hablado en diferentes episodios de todo este empuje o de estos tips y estos datos que a lo mejor muchos emprendedores quisieran tener o desearían haber sabido antes de lanzarse al agua. Ahí hemos ido tocando diferentes temas. En tu caso, fue montarte en un emprendimiento que hace 60 años se le ocurrió a tu abuelo. Tu papá con el mismo ímpetu y mucho punch lo sigue, pero cae ya en manos tuyas donde pues ya no es tanto un emprendimiento ni una pyme, una microempresa, sino ya más bien empieza, para ti es un trabajo más, con ciertos a lo mejor privilegios, por llamarlos así, o ciertas ventajas, pero termina siendo un trabajo para ti. Lo tomas y pues yo no sé cuánto tiempo te echas ahí, pero pues a ti te toca hacer de decir, no, esta cosa ya no va a caminar y esta es la realidad de la circunstancia, o sea, o aquí nos morimos o innovamos o nos movemos. Entonces, que creo a mucha gente del público, no toda, y obviamente son algo de otro con ciertos privilegios, por llamarlos así, pues les toca heredar una empresa o les toca heredar un emprendimiento. Pero hablamos en otros episodios de la pasión con la que se debería de emprender o la pasión con la que deberías de ejecutar eso. En mi caso, yo no sé si mi hijo el día de mañana quiere heredar lo que hoy tengo, si le va a gustar o no, y se vuelve una carga más que algo con gusto. ¿Cómo fue contigo esa experiencia? Y obviamente también que nos platiques un poquito, pues cómo crece esta empresotota, porque pues era de las 21, por decirlo así, en Costa Rica, creando este tipo de muebles, este tipo de herramientas. Gracias, bueno Eric, sí, tenemos tiempo de conocernos. Muchas gracias más bien por querer escuchar mi historia y ojalá le sirva a alguna persona. Muy simple, usted lo explicó muy bien. Nosotros, en mi familia, por más de 60 años tuvimos un negocio familiar, que así es, era una fábrica de muebles de metal, que hacíamos una línea de equipo médico, que eran todas las camas de hospital que usted ve aquí, carritos de acero inoxidable y muchos diseños especiales en acero inoxidable. La empresa la funda mi abuelo, que es Jorge Hernández, conocido en Alajuela como el Negro Jones. Luego mi padre se une desde hacía mucho tiempo también, Manuel, que le dice Manuel Jones. Y ya por ahí del año 96, 97 ingreso yo a la empresa.
realmente ya de una forma formal, porque realmente en mi casa todos en vacaciones éramos a la fábrica, ¿verdad? Desde que yo estoy, antes en Costa Rica las vacaciones eran de 3 meses, empezaban en diciembre, enero y febrero, usted entraba a clases en marzo, entonces yo sabía que saliendo de la escuela o el colegio tenía chamba ahí, como dicen ustedes, en la fábrica en diciembre, en algo, o sea, en la bodega, ayudante de chofer, que era el que más me gustaba porque venía a San José a pasear con el chofer, ¿verdad? Cuando veníamos a comprar materiales aquí. Y bueno, siempre estuve dentro de la empresa, pero ya formalmente, digamos que en el año 97, yo empiezo a estudiar administración de empresas. Mi padre me dice que me meta en la planta para que aprenda más de soldadura, de laminado, porque él consideraba que era importante y fue una de las primeras lecciones que aprendí en mi vida. Yo no puedo pedirle a alguien que haga algo que yo no sé hacer, porque no voy a tener el criterio para saber si está bien o no. Y eso fue lo primero que me dijo. Entonces trabajé en la planta, ahí hacía medio que soldaba, medio laminaba, pero tenía la noción de cuando algo estaba bien hecho o no, y eso me permitió empaparme más de las medidas, de los grosores de materiales, que es acero inoxidable, el maleable, el bueno, hierro, en fin, todo lo que se aprende en una industria metalmecánica. Esa fue la primera parte. En ese momento todavía sentía que era lo mío, ¿verdad? Yo dije, pucha, no, esto está bonito. O sea, el paso a seguir. Eso, no, voy bien dentro de lo que he hecho siempre en vacaciones, ¿verdad? Pero de pronto empezó a hacerse más en serio el asunto. Y también conforme yo fui estudiando y estudié mercadeo, y entonces me di cuenta que me apasionaba mucho la parte de mercadeo, ¿verdad? Mi mamá es educadora y entonces creo que en mi casa los tres tenemos, mis 2 hermanas y yo, tenemos esa facilidad o esa fascinación de hablar mucho y explicarle a la gente las cosas o un problema muy grande, tratar de reducirlo en pocas palabras para que la gente lo comprenda. Es pienso que eso lo heredamos de mi madre. Entonces en clases, cuando iba a la U, cuando llegaba a la planta, me iba muy bien cuando tenía que hacer reuniones de personal. Nunca he tenido problema hablar enfrente de la gente. No es que me muera de risa haciéndolo, pero digamos, no es como que... Sí, no es algo que te cueste. Entonces yo en la planta, cuando había que hacer reuniones, eso era lo mío. Yo le decía a mi papá, no, déjeme, yo hago la reunión. Entonces yo traía ahí, ¿verdad? Antes no había PowerPoint ni nada. Cuando sí, yo empecé rotafolios, a estudiar, todo eso, rotafolio, láminas. todo eso aquí, pum, ¿verdad? Y al principio la gente era como, ¿qué le pasa a este muchacho? Si aquí don Manuel llega, nos llama la atención. Bueno, hay que hacer esto y salimos de... ¿verdad? Yo traté de implementar otras cosas, motivación a la gente. Estabas llevando a cabo lo que es lo nuevo que estabas aprendiendo, exacto, ejecutándolo en el negocio, exacto, que ya te había tocado entrar. Exacto. Pero, bueno... Desde que yo me acuerdo, toda la gente vacilaba con que, entonces, ¿qué es el que va a cerrar el negocio? Porque la tercera generación es el que quiebra el negocio. De hecho, ayer lo venía pensando cuando venía haciendo las preguntas que traía para ti. Dije, se acomoda muy bien este famoso del abuelo millonario, padre rico y nieto pobre. Exacto. En ti, ¿era un peso, una responsabilidad a fin de cuentas? Sí, claro, siempre. A ver, aunque uno no le pusiera atención, siempre era como un comentario pesado que todo el mundo le decía, no, es que el tercero se pasean todo. Y yo tal vez empezando a trabajar, y yo, pero ¿por qué me dicen eso? No me dan ni la oportunidad de desarrollarme, ¿verdad? Más adelante comprendí que para que eso suceda, que sucede mucho realmente, porque también lo estudié y vi un poco de negocios familiares, hay muchos técnicos que puedes sacar en esto. Es cierto y no es cierto. Es cierto que por lo general en la tercera generación sucede, pero en mi caso por lo menos fue más un tema de situación, de país, de mundo y familiar, por supuesto, porque también es importante, y creo que también eso es importante para los que están emprendiendo. Muchas veces no tenemos que sentir la obligación de que lo que los papás o nuestro abuelo hicieron, nosotros tenemos que acarrear con eso. En mi caso, lo entiendo ahora a los 48 años, ¿verdad? Pero cuando tenía 19 que empecé, no era así. Pero el tiempo me ha demostrado que usted no tiene que esperar nada ni aferrarse a nada de lo que hayan hecho sus padres, porque la historia de ellos es la de ellos. Uno tiene toda la libertad de hacer su historia. Si la historia que uno quiere y elige es estar dentro del negocio de la familia y llevarlo a otro nivel y coincide el espacio, el tiempo, lo que sea, perfecto. Pero si no es así, no pasa nada. Yo después del negocio, que más adelante lo contaré, me ha ido bien y estoy bien. Y que al final de cuentas también a tu familia le ha ido bien, que era, yo creo que cuando tienes un negocio familiar, sí, la preocupación de que, el nieto ya dejó en la quiebra la empresa, además, es de qué vamos a vivir. O sea, hemos hecho 60 años, 70 años esto, y claro, que llegue el nieto y lo quiebre, o que llegue el nieto y lo cierre, o lo venda, la preocupación para el resto de la familia es, esto es lo que sabemos hacer, como era en los viejos tiempos, ¿no? El que nació siendo zapatero, morirá siendo zapatero. Y esa palabra quebrar, sí, siempre está. Estoy seguro que todos los que tienen negocio familiar lo tienen en la mente. Porque hay una diferencia entre modificar, cambiar y quebrar.
Claro. Yo puedo modificar el negocio y siendo el mismo negocio, pero modificado, ampliando el panorama. Luego es cambiar el rumbo del negocio. Ok, tengo estas herramientas que las heredé, ya no son tan efectivas, pero estas mismas herramientas podría modificarlas haciendo otro tipo de negocio. Entonces usted sigue con una línea de negocio que cambió. Y la otra es quebrar, que es cuando entramos en una insolvencia económica donde el negocio ya no es viable de ninguna forma. ¿Por qué llegamos a la quiebra? Eso es otro, eso es otro estudio, ¿verdad? Entonces a veces uno siempre solo escucha quebrar. No, los negocios cambian. Y de hecho, parte de lo que a nosotros nos pasó. No, y que aparte en muchos negocios no necesita ser el nieto, el papá, o sea, es el mismo negocio y el mercado van haciendo con este famoso dicho, o cambiar o morir, ¿no? O evolucionas y te adaptas, o si no cambias, te mueres. Entonces, creo que hablar de 60 años en una empresa, en un país como Costa Rica, que en los últimos 15, 20 años ha cambiado rudísimamente versus lo que antes se podía hacer en una industria como en la que se dedicaba tu familia, pues el cambio fue total. ¿Qué te tocó a ti ese cambio? Claro. Por ejemplo, recuerdo que mi abuelo era un mecánico, como decía, ¿verdad? Y lo que él hacía eran catres. Los famosos catres que la gente usaba en Costa Rica, en Almacén Llobet en Alajuela, que siempre hemos tenido buena relación. Don Francisco Llobet, mi abuelo le vendía los catres que se vendía en Francisco Llobet y así empezó. En ese momento estaban construyendo el Hospital México y a un ingeniero, alguien lo contactó y le dijo, mira, hay un carajo ahí, el negro Jones de Alajuela que hace catres, tal vez puede hacer las camas del hospital. Y trajeron unos modelos de marca Siemens que para que ellos vieran cómo funcionaba y los mejoraran y les hicieran algunos cambios. Pues mi abuelo siempre fue muy para adelante, como dicen, ¿verdad? Sí, yo los hago. Y en eso apareció mi papá, que estaba muy joven, pero mi papá es muy creativo. Dios le dio un gran don entre los muchos que tiene, y es que mi papá es súper inventor, desarrolla y crea cosas sin tener un estudio en eso, simplemente él lo trae. Eso es una habilidad. Es una habilidad, exacto, que eso también es muy importante. Y desarrollaron las primeras camas de hospital, de hecho son las primeras que hubo en el Hospital México, y de ahí durante muchos años suplimos todas las camas de los hospitales de este país. Eso que usted decía, el cambio es muy interesante porque eso no sucede hoy en día. En aquella época, bajo un criterio muy amplio de transparencia en los negocios públicos, la gente de la caja buscó a mi abuelo. Imagínate hoy en día que llega no sé. No, hoy no pasa. Eso no va a pasar. Ahorita una burocracia. Y ya la gente ni siquiera hay contacto, ¿verdad? Sí. Pues en aquella época vieron el taller mecánico que tenía y así empezaron más o menos con toda la línea médica. El taller fue creciendo, mi abuelo iba a ferias, mi abuelo compraba maquinaria de la Segunda Guerra que se remataba en Estados Unidos y la traía por barco, que hoy en día eso es como hacer desde el celular. Sí. Para mi abuelo fue toda una travesía. No claro, hace inglés. 60 años en este país, sí, lo entiendo. O sea, claro. Sí, sin correos electrónicos, sin teléfono. No sé ni cómo hizo, sinceramente. Y también el país era diferente. O sea, él le tocó la curva de crecimiento de la industrialización en Costa Rica, que fue muy fuerte, hubo mucho apoyo bancario. Hoy en día es muy difícil y estoy seguro que muchos de los que están emprendiendo saben que ir al banco, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque uno no usa el dinero de uno, usa el banco, ¿verdad? O fuentes de financiamiento. No es fácil en este país. O sea, aquí no hay realmente ese fondo pymes, yo creo que es solo el nombre porque cuesta conseguir dinero para eso. Pero bueno, hay que hacerlo porque es la forma de empezar. En aquella época el gobierno, creo que era Figueres el que estaba, tenía la tendencia de que se creara la industria en Costa Rica. Entonces fue un momento de, no sé. Se ve una necesidad del país en ese momento con alguien con las características como tu abuela, tu papá, que se prestaron a lo que llegábamos hace rato, en tiempo y en la forma en la que se dio. Así es. Entonces ya eso, pues fue creciendo la empresa. En el año 97 ya ingreso yo, como te digo, de una forma más en serio. Me empecé en ventas, empecé a visitar todos los hospitales nuevamente y ahí me empezó a cambiar la mente del negocio, porque como lo mío era el mercadeo, yo dije, mira, aquí lo que hacemos es venir a una pizarra que está frente a la salida del hospital y apuntar los carteles, ir a comprarlo, sacarle copia, llevárselo a la oficina, la secretaria hacía el cartel y después lo presentábamos a los 2-3 días. Así funcionaban las licitaciones antes, ahorita sé que es muy diferente, pero y así empecé a trabajar y bueno, pero un día como a los 6-7 meses de estar en eso, mi papá tenía un colaborador de mucha confianza, en aquel momento era de mucha confianza, y en una de las licitaciones que fui al área de salud de Coronado, nunca se me olvida, vi unos gigantes que son los portazueros, que son unos atriles, los rodines y eso. Ajá. La base mi papá la había inventado. Mi papá desarrolló un troquel que solo nosotros teníamos esa base. Entonces, cuando yo llegué y vi esos gigantes, dije, qué raro, esos gigantes no los hemos vendido nosotros. Me entró la curiosidad, le pregunté al de ventas y me dice, es una empresa nueva de La Alajuela, por cierto, dice, ahí nos lo trajeron. Y entonces yo pedí una factura, el muchacho me enseñó la factura, apunté el teléfono, llamé, me dieron la dirección, llegué en la tarde,
Pero eso fue ya algo mío, ¿verdad? Y yo dije, qué raro esto. Llegué en la tarde y resulta que me atendió el que era el gerente de la empresa a nosotros. Ok. Hizo una cara donde me vio, en fin. ¿Qué pasa? O sea, ¿Qué es lo que pasa? Claro. En cualquier empresa, en cualquier negocio, esos empleados de confianza siempre Exacto. hay que tenerlos. Y hoy en día le digo una cosa, lo entiendo. En aquel momento me molesté mucho, a mi papá le dolió mucho porque eran de mucha confianza, muchos años juntos, pero también es que lo que pasa, o sea, él quería ser independiente, él quería desarrollar su negocio. La parte que tal vez no hizo bien fue no hablar claro, porque en la vida uno tiene que hablar claro. Y decir, sí, porque últimamente no es que quiero pensar, no se los robaba, no. Te los pagaba al costo que ustedes ponían y pues él los revendía, que como negocio no está mal, que tampoco. Pero al final de cuentas eran porque de los al final mismos. también nosotros le vendíamos a mucha gente que distribuía equipo médico. Le quitaba la etiqueta a nosotros y le ponía Made in USA y las vendían como... Sí. Y a mí, eso no era mi problema. Sí. Me daba risa cuando yo iba a las licitaciones y veía las camas y veía, es que estas camas son americanas. Y yo, se las acaba de cargar en el camión, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Entonces, eso me dio a entender que no era lo que yo, esa burbuja que yo creí que todo el mundo nos quería, que todo el mundo, ¿verdad? No, los negocios son diferentes. En los negocios, ese cuento que no hay amigos, desgraciadamente es cierto. Hay gente conocida, hay respeto, debería haber una cultura de respeto, pero no es así y cada vez es peor. Y en ese momento también le cambia a uno un poco porque uno vive siempre como que es que mi papá todo el mundo lo quiere y en la fábrica todo el mundo nos dice que somos buenísimos y todo. Y pum, y usted choca con eso. Me cambió un poco eso. Entonces yo llevo la información a mi papá, bueno, el señor se va, se liquida todo el asunto y mi papá me dice, yo ocupo a alguien aquí en mi mano derecha, ¿quiere ser usted? Y ahí fue donde yo no cometí un error, pero también aprendí la importancia de saber decir no, que no lo dice. Mi papá me dijo, ¿usted quiere quedarse aquí? Si no, me eran busco a otros alguien. tiempos donde la presión sí era... Por eso, pero hoy en día hay mucha información. Hoy tu hijo, si tú le dijeras sí. eso, hoy tu hijo con las manos en la cintura diría no. Exacto. Y tú tendrías que ser el que en ti hagas entender de, ok, me dijo que no. Hace 25, casi 30 años, no hubiese sido lo mismo que tú le dijeras a tu papá no. ¿Me explico? Sí, ha cambiado. Y he de decir que mi papá realmente fue una persona que me ha enseñado todo lo que sé y todo lo que soy, de verdad, con aciertos y errores, como todos los que somos padres. Usted que es padre lo sabe. Pero en ese momento yo no puedo decir que yo me metí en esto porque mi papá me obligaba. No. Obviamente siempre era como usted dice, ¿quiere plata en vacaciones? Vaya a la fábrica. Ocupábamos algo, vaya a la fábrica. Entonces para mí esa era como la caja chica donde uno sabía que iba a pedir algo a la fábrica o si quería trabajar era en la fábrica. No había otro mundo que no fuera la fábrica. Sí, era lo que tenías que saber hacer. Exacto. Y cuando él me dijo eso, ¿quiere trabajar conmigo? Me busco a alguien. Yo dije, no, eso es lo que hay que hacer. Sí, yo me quedo. Y entonces empecé ya no solo era el gerente de ventas, digamos, ¿verdad? También le ayudaba en parte administrativa. Y me acuerdo que doña Flora, que en paz descanse, que fue la secretaria de mi abuelo y de mi papá y fue conmigo mucho tiempo, doña Flora me enseñó muchísimo, de lo poco o mucho que sé de orden administrativo, fue ella. Era una persona increíble, con una suspicacia. Era secretaria, como eran las secretarias de antes, ¿verdad? Que con mecanografía hacía todas las licitaciones, que yo me sorprendía porque hoy en día una licitación, usted la monta, la tiene guardada en la compu y nada más le da cuántas copias. Ella tenía que agarrar una por una sacar. Exacto, o sea, había unas hojas de carbón, papel carbón, ¿verdad? Las 3 hojas o 4 hojas en papel bond y tac, y sin fallar, ¿verdad? Duro, y que suene. Ring, ping, tan, pum, pam, pam, y a veces había 5 o 7 licitaciones en el día y ella le daba, pero que yo me quedaba viéndola porque era increíble cómo se movía esa máquina, y no fallaba, ¿verdad? Y ella le hablaba a usted, le decía, sí, ya voy, ya le dije a su papá que fuera al banco y pum, pum, y seguía, y yo, no, era una máquina. Bueno, eso es parte de lo que ya no se ve. Sí, pero yo lo vi y entonces para mí era una persona increíble y ella me ayudó mucho, me enseñó a hacer los balances bancarios, cosa que hoy en día es diferente, pero antes uno esperaba la carta al banco y se sentaba con el libro de depósitos a hacer los balances y toda esa parte, que eso me ayudó muchísimo y fue más que en AU. De hecho, yo estaba estudiando en AU en ese momento y yo me acuerdo que lo que veía en AU contra la práctica, yo decía, pero ¿en qué momento puedo implementar eso que dice el libro? Porque aquí no es así. Porque la vida real... aparte, claro, venías con unas editoriales que les llegaba a Costa Rica, donde todavía Costa Rica venía ahí entrando, a lo mejor en Estados Unidos, quizá México, Europa, pues ya se estaba ejecutando lo que los libros decían que hoy se hacía. Exacto. Pero hoy, en pleno 2025, hay muchas cosas que te encuentras en la web, en libros, donde dices, sí, pero en Costa Rica no hay eso. Eso. Hoy, 2025. Exacto. Entonces, por ejemplo... también yo antes de esto tuve la suerte de irme de intercambio. Estuve viviendo en Finlandia un año
Y eso me cambió mucho la mente, porque yo tuve la suerte de ir a una familia que vivía muy bien, mi mamá de intercambio y mi papá, los dos eran altos ejecutivos de empresas muy buenas. Entonces me empalpé un poco de ese ámbito y yo llegué aquí pensando que era lo mismo. Yo dije, pues ya, no, si tengo aquí, ¿verdad? Cuando llegué y vi la realidad de que, o sea, tengo que ir al banco yo, no tengo chofer para ir al banco, ¿verdad? Y hay que sentarse a hacer los costos, el hijo de mamá. Y el hijo de mamá con mi tata, ¿verdad? Sentarnos a ver cómo resolvíamos el pago del mes, de la electricidad, que vino mucha luz, que qué está pasando. Nos quedamos sin gas y el chofer anda dejando la entrega, agarra el picado y vaya a Praxair. Bueno, ahora es Praxair, antes se llamaba Miller. Ahí le metí la cuña, no sé. Y ir a traer el gas y todo eso. Entonces era parte de ese choque de realidad que, sí, muy bonito, porque estuve en las grandes ligas, sí. Mi familia, por ejemplo, la empresa de mi mamá le daba un avión para ir de viaje. Y ustedes llegó aquí, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros en Costa Rica no podemos llegar a eso? Obviamente es por la edad y por mucha inmadurez, pero sí me sirvió para... Una realidad totalmente distinta. Pero me ayudó en la parte de ser más organizado, de lo de las reuniones que le decía antes, de implementar un tema más de cultura, ¿verdad? Y así empezó. Cuando yo le dije que sí, entonces empecé a sentir más lo que era realmente el eso trabajo. 1996. Ya en el 97, 98, por ahí fue eso. Me casé en el 98, también muy joven. Y entonces ya entró la parte también de que ya el trabajo ya no era solo para que me alcanzara para comprarme ropa y irme para la playa. Una familia por sino medio. Que me casé, tenía una casa que pagar. Mi esposa quedó embarazada rápido de mi hija Valeria. Entonces yo en el 99, 2000, ya yo tenía pagando una casa, tenía una hija, estaba trabajando ya como una gerencia. Ya realmente era un trabajo, lo que tenías ahí, ok, digamos con una realidad totalmente diferente, llegaste a un trabajo, a lo mejor en un puesto ideal o deseado por muchos, pero bueno, ya ahora sí era un trabajo, ya... Y eso que usted dice es vacilón, porque a mí toda la gente me decía, ay, ma, que usted se está salvado, ma, porque esa empresa, la familia, usted no tiene ni que bretear. Sí. Y yo por dentro... Es que es un dicho muy a hoy, sí, o sea, yo creo que todo mundo que ve con una empresa, no, es que tú ya estás acomodado. Sí, pero toda esta otra parte... Y yo estuve en un colegio público, siempre, sin ningún problema. O sea, yo me creé en escuelas públicas, bueno, estuve en el Castello tiempo y luego... Y en los públicos tuve la suerte de estar en el Instituto de la Juela, digo la suerte porque conviví con tantos tipos de gente y personas y todo, y pues nosotros no éramos millonarios, pero siempre vivimos bien, gracias a Dios, y al esfuerzo de mi papá y mi mamá, pero yo tuve compañeros que realmente la pasaban mal, entonces creo que ese choque en realidad también me ayudó mucho siempre a mantenerme como muy ubicado. Con los pies en la tierra, diría. Pues, no éramos millonarios, pero sé que era de los que nos iba bien en la vida. Y entonces era muy frecuente escuchar eso, porque mi papá tenía la costumbre de ir a dejarnos al colegio todos los días en carro. Claro. Y mis compañeros venían de 2 buses allá de Poás y bajar al otro. Sí, una realidad diferente, una realidad. Entonces, por ejemplo, yo siempre vacilaba a mi papá y le decía, papá, no me deje frente al colegio, por favor, porque me van a vacilar. Entonces, cuando él quería jodernos, nos dejaban a pura entrar al colegio, ¿verdad? Entonces era, ay, madre, ¿usted qué? ¿Verdad? Lo típico, ¿verdad? Sí. Entonces, pero cuando yo empecé a trabajar y ya me metí en esto en serio, yo dije, pero ¿por qué la gente piensa que uno es millonario? Si yo los viernes tengo que correr a cobrar el cheque al banco, porque si no, no pago la planilla. Entonces uno empieza en eso, ¿verdad? Y usted dice, sí, claro, tengo chance que si no llegué a las 7 a trabajar nadie me va a despedir, pero... Que hoy, si lo comparas con hoy, es lo que muchas veces se ve hoy en redes sociales, ¿no? O sea, obviamente, lo hemos hablado en otros episodios, pues, obviamente, si la fábrica Jones existiera, pues vas a sacar que entregamos este montón de camas al hospital tal, tal, pero tú no sabes si la caja ya les pagó, si eso está endeudadísimo todo, y más bien con ese pago o sea, es algo que no se da cuenta hoy la gente en las redes sociales, pues porque al final de cuentas las redes sociales lo que buscas es que te vean bien como empresa, que te vean bien corporativamente, pues para que te traiga más, pero no quiere decir que es una realidad de todo color de rosa, ¿no? Eso se resume en, por ejemplo, cualquier empresa que venda hamburguesas y tenga su menú. Si usted se fija en la foto de la hamburguesa del menú, no se parece en nada a la que le van a servir, porque ninguna persona va a poner en redes o en el menú la peor foto de su hamburguesa. ¿Qué vamos a hacer? Vender la mejor, porque eso es parte del mercadeo también, es vendernos de la mejor forma. Pero la realidad es muy diferente. Sí, es algo que muy pocos se dan a la tarea. Ahora, no está mal. Es que es así la realidad. Mucha gente me dice, es que ¿cómo hacen en Coca-Cola? ¿Cómo hacen en todas las empresas grandes, transnacionales? Esas empresas ya pasaron por toda esta etapa y ya no pertenecen a una familia, pertenecen a un corporativo, donde hay mucho dinero de por medio y ya cambió totalmente el juego del negocio. Ok, a ver, dijiste hace un momento,
no me arrepiento, pero aprendí a que lo importante de haber dicho que no. Claro, porque Entonces, hoy en día lo entiendo. Hoy en día lo entiendes, pero digamos, del 98 que tomas esta responsabilidad, ¿cuánto tiempo te toma darte cuenta de que crees que es? O sea, porque aunque hoy estás muy consciente de que tenías que haber dicho que no, a lo mejor también en ese lapso de tiempo empezaste a ver qué hago aquí. O ya empezar a ver de verdad, porque aparte entran los 2000 en Latinoamérica. Y también entra otra industria, las importaciones, que yo creo que ahí es donde a ustedes como fábrica le dan la torre. La facilidad que se empieza a hacer de importar producto, háblese de China, háblese de Estados Unidos o Alemania, lo que sea, donde ya no es tan caro o donde ya se acomodan las ciertas piezas para importar otro tipo de materiales y donde ya no es que el hospital no te va a comprar a ti, sino que hoy ya tienes 80 competidores, pues porque están importando, entonces otros costos, más volumen. ¿Cuánto te toma este proceso? Sí, bueno, lo que le decía que cuando tomé esa decisión sentí que tuve que haber dicho que no, pero no lo dije es porque, vuelvo atrás, siempre vi la fábrica como ese lugar donde yo me ganaba un dinero para comprarme algo para las vacaciones, pero nunca lo sentí con la pasión que yo veía a mi papá que se levantaba desde las 6 de la mañana y decía, uy, tengo una idea, voy a ir a hacer esto, y se metía al taller y sacaba una pieza. Yo nunca tuve eso. Yo lo admiro hasta el día de hoy porque es súper creativo, ¿verdad? Pero mi creatividad iba por otra parte. Yo siempre he sido más de ir a negociar, de montar una campaña, que esa era mi creatividad. ¿Qué pasó? Le decía que tengo 2 hermanas, ¿verdad? Mis hermanas, ninguna de las 2 les llamó la atención la empresa. Pero ellas fueron muy sinceras, dijeron, no, a mí en eso no me agarra. A pesar de que siempre trabajaron, una fue secretaria un tiempo, la otra estuvo ayudándonos en ventas, y después se fueron y luego volvieron. Pero sí fueron sinceras, no me gusta eso. Yo nunca sentí eso porque yo siempre muy dentro de mí decía, no, yo no le puedo hacer eso. Sí, ya eras el único que quedaba. Exacto, De decir, y el hombre, entonces yo, no, vamos a hacerle, no pasa nada y voy aprendiendo. Entonces hubo años muy buenos, por ejemplo, del 98 que te estoy diciendo, por lo menos al 2006, 2007, entramos a un programa que se llama Creando Exportadores de Procomer, que para mí Procomer es excelente. Todos los que quieran exportar o crecer más allá, les aconsejo que se acerquen a Procomer. Y nos fue muy bien, empezamos a crecer y tuvimos presencia en Panamá por mucho tiempo. Teníamos un distribuidor, yo viajaba frecuentemente a Panamá, luego a Guatemala, que comprábamos algunas cosas, y hicimos reuniones con las empresas guatemaltecas. Y aprendí también que Costa Rica, a pesar de todo lo que nos quejamos, Costa Rica realmente va muy avanzado en temas de industria y desarrollo industrial a comparación con Centroamérica. Claro, por eso le llaman a la Suiza de Centroamérica. Pero usted aquí no lo valora, aquí nos quejamos. Por lo que le dije antes de los créditos, por ejemplo, realmente es muy complicado. Esa parte sí está mejor, por ejemplo, un país como Panamá, que su parte financiera, el acceso es más rápido, pero no tienen una Procomer, por ejemplo. Tuvimos la suerte que participamos en el programa que te decía, en el 2004, por ahí terminamos el programa, que es un año completo, y nos invitan a dar charlas a El Salvador. Yo le conté a mi esposa, ¿vieras que me llamaron de que vamos a ir a unas charlas de lo que hacemos? ¿Qué va a ir usted a dar charlas? Me dice. Usted lo que hizo fue un programa. Le digo, no sé, a mí me dijeron, esté en el aeropuerto a las 6 de la mañana y le tienen los tiquetes. Y yo dije, vamos. Y le conté a mi papá, ¿vieras que me dice, vaya. Fui y, verdad, llegamos a El Salvador, nos trataron súper bien y lo que era hacer mesas de negocios o de conversaciones con empresas pequeñas en El Salvador y realmente fue interesante ver cómo en aquel momento, a pesar de que sentíamos que no éramos tan buenos en lo que hacíamos, Costa Rica sí llevaba 10, 15 años adelante de otros y eso creo que habla bien del país en la parte de industria, ¿verdad? Por supuesto, mucho que mejorar y le estoy hablando de hace mucho tiempo. Hoy creo que ha cambiado. Años, 25 años. No había la comunicación que había hoy, ¿verdad? No había, no sé, el iPhone salió en el 2006, le estoy hablando del 2004, o sea, estábamos en otra época. BlackBerry era así como máximo. Sí, lo más lujoso. Entonces, fue interesante salir del país, darse cuenta que nuestros productos eran bien apreciados. En Panamá, por ejemplo, cuando llegamos y decíamos que eran marcas Jones, hecho en Costa Rica, la gente, no, son buenos productos porque ustedes tienen un sistema de salud muy bueno, que eso es algo muy cierto. El sistema de salud de Costa Rica es muy bueno. Sí, habla, obviamente para los que están fuera de Costa Rica, el sistema de salud de Costa Rica es de los mejores y habla pues al fin de cuentas bien de que si compraban sus productos médicos con ustedes, hablan de que era un buen equipo. Que estaba dentro del estándar internacional, ¿verdad? Pero también empezamos a ver eso que usted mencionaba de la importación. Yo cuando estuve yendo a Panamá, visité en Panamá, hay mucha colonia china y yo ofrecí a varias empresas en varias reuniones que hicimos, ¿verdad? De qué productos tenemos y eso. Y de pronto empecé a ver una empresa china que traía todo lo que yo hacía de China. Y yo dije, pucha, por aquí va el asunto.
Entonces, después de esas visitas, yo hablé con mi papá y le dije, papá, vieras que nosotros, yo creo que deberíamos de ir a una feria o algo. Cuando eso estaba iniciando, venga a China, ¿verdad? Que era una travesía que iban 20 empresarios de Costa Rica, ya, ¿verdad? Ya muchos estaban yendo de aquí. Y mi papá me decía, no, es que eso no es lo de nosotros somos fábrica. Y yo, sí, pero hay cosas que podemos importar, pero no va a servir. Entonces ya empezamos con nuestros primeros problemas. Que es un apego, a final de cuentas. Por supuesto, es un apego porque... y al ego de tu papá que era creativo en ese aspecto. No, y al día de hoy es igual. Digamos, mi papá antes de ir a comprar un repuesto, él lo inventa y lo hace. Él es así. Hay cosas que hoy en día, ya a la edad que tiene 78 años, yo sí, ni con discuto. ganas de ganarle al sistema. Exacto. Porque fue creada una época que era así. O sea, sí. Imagínate que en la fábrica, mi abuelo y mi papá desarrollaron un departamento de hule, donde comprábamos hule, se hizo un molino para procesarlo y después hicieron los moldes para hacer las ruedas que se usaban en las camas. Sí, para no comprarlas. No, porque no se conseguían ruedas. En la época de él, pero ya en los años que te estoy hablando, sí, ya se importaban. O sea, para ustedes iba a ser un gasto, le salía más cara la rueda hacerla a ustedes que comprarla. Exacto. Por el proceso. Exacto. Sí. Entonces, por dicha esa parte, una empresa aquí, amigos de nosotros, los Arias, allá en San Joaquín, saludo a ellos, empezaron a importar ruedas italianas y ya les comprábamos las ruedas de las camas y quitamos lo del molino. Pero eso fue la primera señal de que la cosa ya no iba por la producción, por lo menos en el área médica. Después fui a una feria que se hace en Miami, que se llama el FIME, y ¡puf! Ahí me explotó la mente y dije, no, hombre, estamos en el área equivocada totalmente. O sea, me reuní con varias empresas que me decían, ¿cuántas quiere? Pásenos su logo y le mandamos todo con el logo. Sí. Y una maquila. Es que ya. Y obviamente esa misma cama pasa como con los carros, que mucha gente, es que son chinos, sí. O es que son de tal lado. O sea, hacen moldes. O sea, yo le puedo decir hoy de en millones día, y cambian nada más el logo. Hoy en día, digamos, el que piense que está comprando una marca europea y que es hecha totalmente en Europa, no conoce el mundo. Eso no pasa ya, hace mucho. Y en todo. En todo. O sea, la marca que usted me quiere decir europea. Y de lo que sea. Exacto. Entonces, yo estoy hablando del 2004, 2006, ya pasaba. ¿Verdad? Que eran malísimos los productos chinos, hay 5 marcas, hay 5 estilos, hay 10 tipos de lo que usted quiera comprar, todo es como usted lo quiera hacer. En el área de acero inoxidable, y creo que eso no ha cambiado al día de hoy porque ya hace 7, 8 años que cerramos el negocio, es muy difícil que China lo haga en escala, porque si usted ocupa un mueble de acero inoxidable para una esquina de un área estéril, es muy específica, ese no es el negocio chino. Ahí sí hay nicho de mercado en Costa Rica, y nosotros no quisimos seguirlo, pero sí hay un nicho de mercado. Ahora, que cumpla con las normas sanitarias de tipo de soldadura, los soldadores certificados, bueno, no todas las empresas quieren hacer eso. Entonces ahí es donde le digo que no es tan fácil el negocio. Pero en muchos otros muebles, sí, lo que son en cantidades, en este país no es rentable fabricarlo. A veces me dice la gente, ¿y ustedes por qué cerraron si eran tan buenos? Éramos muy buenos, pero ya no éramos rentables. Y eso es algo que hay que aprender. Esas son las primeras señales donde usted tiene que darse cuenta que el negocio ya no va por donde usted cree. Después de esas ferias y esto, nos reuníamos mucho, habíamos ganado 2 licitaciones buenas, una en Golfito y así. Por decirle algo, nos ganamos $100,000, según nosotros en la venta, ¿verdad? Pero cuando empezamos a importar los materiales, a traerlos, porque no los importábamos, los comprábamos locales, algunas cosillas ya era un poquito más fácil importar, porque ya se estaba abriendo más, ¿verdad? Las redes. Cuando entregábamos, después del tiempo de entrega, la caja pagaba casi 2 meses. Como nos decía el contador, es que el valor del dinero en el tiempo usted no lo tiene claro. Usted dice que vendió $100,000, pero de aquí a 4 meses que va a recuperar esa plata en su cuenta, ¿cuánto le costó mantener la operación durante 4 meses para ver esos $100,000? Al final de los 100,000 tal vez le quedaban solamente, no sé, $10,000, que si usted lo divide entre los 4 meses se ganó $1,000,000 por mes y su costo operativo mensual anda por los 2,5 millones. Entonces, ¿cuál negocio? Y 5 negocios de esos, no es que usted tiene plata, usted ve entrar dinero y lo ve salir al mismo tiempo, porque acuérdese que también uno compra crédito, hay que pagarle crédito a los clientes y de eso se hace una bola que al final de año usted dice, mira, trabajé y vendí tanto, pero y yo veo las cuentas y no nos quedó nada. Ahora, si yo tengo el dinero, porque el dinero tiene que estar en 3 partes, o en el inventario, o en cuentas por cobrar, o en su bolsa. Si el negocio no está en ninguna de esas 3, si hay una fuga, algo está pasando. Y en todos los negocios, o sea, no solo en este negocio, en el que sea. Entonces, uno iba a la bodega y ya no había material porque ya lo habíamos transformado en un mueble. Cuentas por cobrar, por dicha sí había, pero entonces siempre había un desfase en la cuenta. Y usted tiene que pagar todas las semanas o por quincena los salarios. La luz y la caja, que en este país son socios suyos, hay que pagarlas, no hay otra. Mi papá siempre tuvo claro, eso sí, los negocios tienen que alcanzar para pagar todo. Cuando usted empieza a ver que ya no le alcanzó para pagar la caja y que tiene que decirle al personal, mira, les pago el lunes porque no nos pagaron, siéntese, hablar y sea claro, esto no va bien.
Los negocios tienen que alcanzar para todo. Nos guste o no nos guste, porque es que esa es la otra parte. A mí siempre me dicen, es que la solución es que complicado. Y yo siempre digo, todo tiene solución. Lo que pasa es que la solución no nos gusta. Yo estoy con sobrepeso, ¿cuál es la solución? De dejar de comer y cuidarme, pero no me gusta, ni mucho menos hacer ejercicio. Pero esa es la solución. Con las finanzas y con los negocios es igual. O sea, la solución es tomar decisiones. Que nos gusten o no, eso es otra cosa, pero hay que hacerlo. Entonces, para ir adelantando un poco más, pasa eso, por ahí del 2010, 2011, empezamos a ganar menos licitaciones y entonces vemos que el asunto cada vez alcanza menos. Ahí el detalle, y a lo mejor nada más para hacer la anotación, yo sé que a lo mejor el tema se nos puede ir como sí, claro, muy largo. No, pero no mucho. No, pero estoy súper bien, pero quería hacer ¿a consecuencia de qué pierden o empiezan a ganar menos licitaciones? ¿La competencia? Sí, claro, porque entonces entra una empresa, no voy a decir, pero era de productos chinos todos, y entonces, por ejemplo, unas mesitas de noche, que son unas mesas donde se le ponen a la par de las camas en todos los hospitales para que el paciente guarde sus objetos personales, nosotros éramos los líderes en venta de eso. Nadie nos ganaba. Y un día perdí una licitación como por 150 mesas de un hospital y yo dije, no, pero suave, algo pasó aquí. Y ya fui y me reuní, pero ¿qué pasó con las mesas? Es que ganó fulano de tal, pero las especificaciones sí cumplen, pero no, yo quiero ver las mesas y llegué y las vi y digo, bueno, sí cumplen, pero son de un gauge o un espesor menor y sí, pero es que aquí no se... Si el espesor no venía en la licitación, es el montón de otros. Y sí. Exacto. Y ya yo dije, vamos, y me devuelvo. Y eran chinas. Eran chinas. Ok. Después aprobaron el plástico, el uso de un plástico ABS, que es un plástico especial para uso hospitalario, ¿verdad? Y entonces ya empezamos a competir contra mesas de noche plásticas, que ahí sí, no hay forma humana de competir, ¿verdad? Sí, ustedes eran otra. Entonces un producto industria. estrella, que eran las mesas de noche, ya, chao. Después vinieron las mesas puente, que son las mesas de dar de comer al paciente, igual. Nosotros hacemos acero inoxidable con un sistema manual de un resorte, que era una de trabajo, y salían a un precio, digamos, de $100. Y las perdía a $36 contra la otra casa, que era de una torre, sí, igual, con plástico a veces, sobre... Importadas. O sea, que el que la importó se estaba ganando más que yo. Y era una empresa de propietarios chinos. Digo yo chinos porque me acuerdo que eran... Sí, chinos, asiáticos. Exacto. Pero creo que sí eran de ahí. Tenía un primo que trabajaba a consecuencia de la apertura que tiene el país como tal en importaciones, en negociaciones de este tipo de ferias y demás, pues obviamente también es como una autodestrucción de la industria del país, por decir como lo artesanal. Sí, como... y también que eso siempre va a pasar. Y yo no le echo la culpa a los tratados. Yo soy pro, vamos para adelante. Nosotros no vimos la oportunidad en el cambio. Y eso fue un error. Y eso pasa muchísimo. Y eso es uno de los motivos más grandes de por qué las empresas familiares no trascienden después de la tercera generación o a veces de la segunda. Dejamos pasar la oportunidad de montarnos en la ola porque seguimos aferrados a ese sentimiento de yo lo hice, yo lo logré, nadie como nosotros. Y yo lo hago así. Y yo lo hago así y le voy a ganar años. a todo el mundo porque por 40 años me ha funcionado, por 60 años. Pero en estas conversaciones que hemos tenido, quiero que quede claro que sí, mi abuelo le funcionó muy bien porque hizo mucho dinero, mi papá también le fue muy bien, pero a mí el mercado me cambió de la noche a la mañana y traté de hacer lo mejor que pude. Y al final creo que lo hice porque a raíz de ese cambio empezamos a tomar ya medidas, tal vez fuera de tiempo, de cómo compensar eso. Entonces nos enfocamos en más inmuebles de acero inoxidable, que sé que no hay competencia, y nos empezamos a hacer muy buenos. Pero entonces ya empezamos en el otro tema, es que sí, pero es que ustedes son muy caros. Y como yo soy muy caro. Sí, es que viera que me visitó un señor y me cobra mucho menos, pero los soldadores están certificados, porque yo todos los soldadores los certifiqué con el INA, que es una empresa que no hay que pagarles, pero hay un costo de estar en eso. Compré y me invertí en máquinas de soldar nuevas para que los soldadores fueran todos en MIG, no en TIC, perdón, no en MIG. Y todo ese costo usted lo va asumiendo porque piensa que por ahí va el asunto y sigue notando que no es competitivo, ¿verdad? Porque ya la gente empieza a decir, bueno, realmente no ocupo que sea acero inoxidable, puedo comprarlo plástico o puedo traerlo pintado. Sí, que ahí, bueno, hemos hecho en algunos otros podcasts y también me ha tocado meterme a otros podcasts donde he visto donde dicen cuando en tu producto el problema para que tu cliente ya lo compre es el precio, sí. Ya hay algo que está mal. No, estamos mal. Porque al final de cuentas tú empiezas a negociar, ya no es como ni cantidades ni cualidades del producto, sino ya empiezas a regatearle al precio y entonces es como de, ok, él no es mi cliente,
yo no soy su proveedor, pero ok, no pasa nada si es uno, pero ya cuando empieza a ser constante sí quiere decir que algo cambió en el mercado donde a lo mejor tú no estás con ese precio ahí correcto. Entonces, sí, ahí ya te estaba presionando a ti el sistema y pues donde se veía más reflejado era en el precio. Claro, entonces en la parte más fuerte, que era el equipo médico, porque ese era el fuerte del negocio de nosotros, también tenemos un área de metalmecánica que desarrollamos maquinaria, no sé, otras cosas, que eso funcionaba, pero sí hay mucha competencia en eso, entonces nunca fue como el fuerte. También no hicimos crecer esa área, tal vez lo hubiéramos hecho crecer y nos hubiéramos mantenido un tiempo más, pero yo hoy entiendo que era de definitivo haber cerrado. Porque si nosotros no cerrábamos, sí hubiéramos llegado a la quiebra. Y eso es otro panorama. Cerrar a la quebrar son cosas diferentes y ahora le explico. Entonces vimos que el asunto como que se iba complicando. Tuvimos que empezar a quitar personal. Teníamos una planta de cromo, se vendió la planta de cromo, ya no cromábamos porque ya nadie quería nada cromado. Bueno, acero inoxidable o plástico. Entonces despedir ahí, quitar toda la inversión que se había hecho. Por dicha alguien nos lo compró, se solucionó. Luego con el hule, igual que le decía, teníamos todo un molino, un departamento de molino donde habían operarios de molino, comprábamos hule, lo manzábamos, azufre, se mezclaba, entonces, se acabó. Yo le compraba las ruedas a esta gente que las traía y ya quitamos un departamento. Entonces la planta, que era enorme, cada vez realmente, y creo que usted la conoció, sí. Cada vez era menos el espacio que ocupábamos. Invertimos en unas plegadoras, ¿verdad? Y se gastaba mucho, entonces empezamos a vender servicios de corte y doblez, que era un buen negocio. Pero también el país como tal sufre un cambio porque no solo afectaba a Muebles Jones, afectaba a todos los que usaban el área metalmecánica para fabricar muebles así fueran de cocina, porque es más barato traer eso, ¿verdad? Y, repito, nos faltó la visión de engancharnos de esa ola y empezar a importar y tal vez hubiera cambiado un poco el asunto. Que ahora que lo recuerdo, cuando fui a la fábrica que yo conocí y ahorita que hablas como de ciertos términos de doblado y demás, crecí con un papá como muy curioso, igual que el tuyo de, es que esto lo puede hacer un torno, esto lo podemos hacer. Hace poco a mí me tuve la necesidad de un tornillillo aquí en el estudio, un par de tornillos. Estando en México, estando en Estados Unidos, en Europa, tal tornillo de tal pieza de tal y te llega en la tarde. Y listo. Estamos en un país en donde era imposible, necesitábamos resolver pronto y no nos íbamos a poder esperar a 3, 4 semanas en lo que llega porque hay que importarlo y demás. Y qué difícil fue encontrar un taller que nos pudiese hacer esto y el cuate llegó y era así como de, qué bueno que lo trajo, pero ya él solito, o sea, ya es que no, aquí hacíamos esto y hoy este tipo de negocios, la industrialización, todo este avance que hemos tenido está acabando con ese tipo de proyectos. Sí. ¿Cuántos meses o en cuántas evoluciones, quizá para ir cerrando, llegas a decir hay que cerrar? Porque como dices, ok, no es lo mismo tomar la decisión de cerrar a dejar que esto nos sepulte. Ya hablaste de una reducción de departamentos, ya hablaste de una reducción de productos, ya hablaste de una reducción de personal, pero prácticamente cuando yo los conozco ustedes, pues tenías un empleado, un chofer y entre tú y tu hermana que estaban en la oficina. O sea, ¿en qué momento vas tomando decisiones de, ok, cerrar, hasta decir, ok, somos 4, ya no hay nada más que hacer? Y sobre todo también de avisar, porque yo me acuerdo que me medio contaste algo de lo rudo que te toca, que yo creo que es lo que más preocupado cuando estás en una empresa familiar, es tener que enfrentarte a tu propia familia y decir, vean, esto ya no va a caminar por A, B o C. ¿Cómo haces ese? Sí, bueno, nosotros pasamos, cuando yo empecé en la fábrica en el 98 éramos 60 empleados y cuando cerramos éramos 15. Ok. Bueno, 10, porque sin contarme a mí y mi hermana, que al final vino a ayudarme. Sí, la familia, sin contar a la familia, 10. 10. De los cuales les agradezco hasta el día de hoy porque siempre se pusieron la camisa y nosotros tuvimos la decisión de, por decirte algo, en marzo decidimos cerrar y había que hacer entregas todavía para julio. Entonces en marzo se cerró de recibir nada, no licitamos más y le hablamos al personal y le dijimos, mire, vamos a cerrar, hay que entregar esto y o no vamos a quedar mal. Y todos dijeron, no, listo. ¿Cuándo tomé la decisión? Muy importante. Bueno, después de todo este tiempo, nos vamos al 2015, 2014. Ya veíamos el asunto realmente complicado, cada vez ganábamos menos licitaciones, ya había menos personal, ya habíamos tenido que liquidar mucha gente. Mi padre ya se había desentendido mucho del negocio, pero siempre hablábamos y yo estaba muy abrumado porque, a ver, y esto todos los que tengan negocio,
que esa es la diferencia entre ser empleado y, y tener su negocio. El ser empleado, su preocupación es en qué voy a ir a pagar, cuando me paguen. Pero usted tiene la certeza de que le van a pagar. Cuando uno es dueño, usted está pensando en de dónde saco dinero para pagarle a los que colaboran con la empresa, más mi vida personal, más mantener el negocio una semana más. Y es así. O sea, esa es la gran diferencia. Sí, puedo llegar tarde, sí, probablemente tenga que sacar de vacaciones cuando quiere, no le pregunta a nadie. Esos son como los pluses de ser dueño. Sí, pero Y lo más importante también es tener el placer de dar trabajo a otras personas y realizar lo que usted soñó y plasmarlo. Eso estoy de acuerdo que eso es muy interesante. Pero el que se monta un negocio propio pensando en que, no, ahora sí, estoy hecho. Ya, solo trabajo de lunes a jueves y el viernes me voy para la playa y vengo el lunes. Algunos, muy pocos creo, les puede funcionar, pero la vida real es otra. Uno está pendiente de que las cosas funcionen, de que el empleado le va a decir a usted, jefe, no tenemos para la planilla, ¿dónde saco? Y usted vuelve a ver para atrás y soy yo el jefe, no queda más que correr. Ese estrés y esa preocupación lo acumula mucho tiempo y cuando yo llegué a un punto donde era muy frecuente eso, cada 15, cada 22 días que nos pasaba eso, ¿de dónde saco dinero? Vaya, descuente esta factura para pagar. Yo empecé a decir que yo tengo que hacer algo porque no quiero esto el resto de mi vida y segundo, este negocio no va a cambiar. Para cambiar el negocio tenía que invertir mucho y fue dinero que no tenía porque hacía unos años hubiera cambiado la decisión, tal vez si lo tuviera o no, no lo sabía. Sí, no fue el momento en el tiempo. Exacto. No tenía cómo, no me voy a ir a endeudar para pagar deudas, eso no es saludable. O sea, usted no puede hacer un hueco para tapar otro hueco, eso no funciona. Y ahí es donde usted tiene que empezar a tomar decisiones y a aprender a decir no. Mucha gente me ofreció, le presto una plata y con eso usted resuelve. Y gracias a Dios dije que no. También cometimos errores y cometí errores al no haber tomado decisiones a tiempo. Por supuesto que sí, uno tiene que asumirlo, porque uno no es perfecto jamás, al contrario, más bien de los errores que he aprendido hoy en día, pero en aquel momento las decisiones que tomé que me parecieron las correctas en ese momento, hoy en día las analizo y digo, se hubiera esperado un poquito, pero bueno, se tomaron. ¿Y cuándo fue el momento? Bueno, un día a mi papá también le pasó en ese momento que le dio un cáncer de colon. Estaba complicado el panorama, ¿verdad? Y un día ahí, entre todos, mi hermana Marcela, que me estuvo ayudando, me decía, aquí que hay que hacer algo, porque no podemos seguir en este estrés. Y le digo, Marce, todos los días pienso qué hacer, créame, pero no sé qué voy a hacer. En la noche oré, y esta parte es muy personal, no sé si creen en Dios o no, pero en mi caso sí. Y yo dije, Dios, mándeme una señal, que es lo que uno pide, ¿verdad? Una señal, ojalá mándeme un papel que me amanezca bajo la almohada, como el plano, ¿para qué hacer, verdad? Sí. Una señal, porque estoy cansado de esto, estoy cansado. Y entonces me levanté al otro día, llegué a la oficina, todo bien, pura vida, pensando, bueno, esta semana, ¿qué podemos cobrar para esto? Y me llegó un muchacho que había trabajado con nosotros, bueno, con mi abuelo, 30 años atrás, me conoció chiquitillo y me vio, hey, ¿cómo vas? Y yo, hey, ¿cómo está, pura vida? ¿Qué hace usted aquí? Me dice, es que venía a buscar una pieza, pero veo ahí y veo poca gente aquí, bueno, ¿esto qué? ¿Cómo va el asunto? Y le digo, hey, vamos, estoy estresado. ¿Pero por qué está estresado? Que ya estoy cansado, man, no me sale nada, pague y pague, no, ya casi no hay gente, no viene gente, yo siento que ya estamos mal. Pero tiene como, no, me quedan unos trabajos, ahí voy, pero no sé qué hacer. ¿Y usted qué ha pensado? Le digo, yo siempre quise hacer esto en unas bodegas, porque la planta era muy grande, es muy grande. Y yo siempre decía, pues unas bodeguitas debe ser más fácil, ¿verdad? Que estar en este estrés. Sí. Tampoco es así, pero bueno. ¿Cómo se llama? Y él me decía, vea, a mí me pasó lo mismo. Yo me monté en un taller de precisión, gané una licitación en el ICE y a los, no sé, año y medio de estar, me quitaron la licitación y yo me he invertido en unas CNC, unos tornos carísimos y debo un montón de plata. Y desesperado a punto de que me iba a ir del país, dejar todo botado, un amigo me dijo que por qué no vendía la maquinaria y pagaba un poco la deuda y ya. Donde me dijo eso, yo dije, ¿cómo? Explíqueme. Sí, de hecho ahora me dedico a eso, yo agarro, digamos, maquinaria. Si usted tiene alguna máquina que quiere vender, yo se la vendo. Y yo le dije, déjeme pensar, a ver. ¿En serio? Me dice, sí, déjeme pensar, eso fue un lunes. Ese día en la tarde llamé a mi hermana y le digo, es que vino fulano y me dijo esto y esto. Y me dice, ¿qué piensa usted? Y me dice, Quique, yo creo que tenemos que tomar la decisión. Y cuando me dijo eso, yo, no, aquí cerrando. Cerremos ahorita, que hay con qué, vendamos lo que haya que vender y le pagamos a todos. A todos era el personal realmente, porque las deudas, normal ahí, lo que se compraba y se pagaba. Y papi estaba en el hospital y iba a ir a hablar con mi tata, y quedé duro. Y le iban a operar. Llegué al hospital, porque estaba internado, me dice mi mamá, ¿qué le pasa? Porque seguro tenía cara loco, ¿verdad? Y le digo, no, es que necesito hablar con papá. Y le digo, papi, necesito hablar con usted. Y me dice, antes de que me diga algo, déjeme decirle, ¿qué pasó? Tuve un sueño, me dice mi papá. Soñé que había que vender todo.
Y yo me quedé así, volví y digo, pucha, así me mandó el mensaje. Ahí está la... Y le digo, pa, ¿en serio? Me dice, sí. Pero ya me entra, de verdad, la come mierda es que le entra a uno, porque Sí, es la verdad, uno tras de que está aquí, se pone a jugar de mozote, y yo le digo, no, suave, no vamos a vender todo, porque hey, si a usted le pasa algo y el señor lo llama a cuentas, aquí quedamos nosotros, yo no voy a vender eso. Véndalo, papito, no se complique, yo no sé qué va a pasar con esto, pero yo no quiero que queden enredos. Yo le dije, déjeme solucionarlo. Yo sabía que había que vender, pero la maquinaria. Entonces yo llamé al tipo, le dije, vamos a vender todas las máquinas. Consígame a ver quién. Me dice, listo. Me llama en la noche. Ya le tengo un comprador, llega el miércoles. O sea, lunes, martes, miércoles. Fue así. Y el miércoles llegó el tipo, le enseñé la planta todas las maquinarias. Para mí había unas máquinas que las conocía, que yo decía, no me van a dar nada por esto. Fue la primera que le gustó al tipo. Uy, yo andaba buscando esta máquina hace tiempo. Y aún así, en mi negación, porque eso es parte del cambio, a uno le cuesta esa parte, le cobré una estupidez para que me dijera que no. Me dice, perfecto, ya le traigo la plata. Y yo, no, suave, no me traiga plata, porque ya yo pensé en narco o algo. Me la depositan en el banco. Ah, listo. En la tarde llegó y me trajo una colita amarilla del depósito del Nacional. Nosotros tenemos una ejecutiva y la llamé. ¿Usted me puede confirmar que eso sea cierto? Sí, don Manuel, de ahí se pegó la lotería. Le digo, no, después le cuento. Pues me pegué la lotería realmente y así fue. Entonces ese miércoles, el jueves, llamé al personal, los 15 días que estábamos y les dije, vea, quiero decirles a todos que estamos más que agradecidos. Hemos tomado la decisión de cerrar la empresa. Vamos a terminar los pedidos que tenemos y se les va a pagar todo. Y así fue. Y así fue que empezó a liberarse un montón de cosas en mi vida y en la vida de todos que sentimos que estaban relacionados a esa decisión. Por sí, ejemplo, y que al final de cuentas tu familia, ok, hoy no como tal, no viven de ese negocio, pero pues también ahí fue donde hiciste un cambio y ahora yo sé que a lo mejor ya no nos da tiempo para hablar del otro, pero bueno, lo hiciste bodegas, lo que traías sí, en lo mente. que hicimos al cerrar eso, entonces nos quedó la estructura que eran 3,000, 4,000 metros. Empezamos a hacer divisiones en cada panel y hicimos 14 bodegas que las tenemos alquiladas hoy por hoy. Y ese es el negocio de la familia hoy en día. Todos vivimos un poquito ahí porque de ahí sale para mis papás primero y también a todos como hermanos nos toca una parte y nos ayudan con algo. Se siguen pagando deudas que quedaron pendientes, por supuesto, pero deudas a corto plazo, qué sé yo, que pendiente un préstamo que se había sacado para pagar un arreglo en tal cosa. Ahí lo normal, pero todo es manejable. Pero lo importante de esto es que te digo, es que se le han liberado cosas, es que, por ejemplo, yo recuperé mucha calidad de vida. Y que a eso iba, y como para ir cerrando, te iba a decir, ok, a hoy, a 45, 6, 48, amigo. 48 años. Gracias. A 48 años dices, ok, le dediqué 21 años. 20, bueno, y contando lo otro, lo de, Sí. de como tu infancia y demás, ¿crees que repetirías eso otra vez? O sea, ¿lo repetirías para modificarlo y poder seguir de ahí haciendo ya todos estos cambios que dices, uy, si hubiera hecho esto en este momento? O más bien, porque yo creo que aquí es válido decir, no, yo creo que hubiera seguido los caminos, la opción que hicieron mis hermanas de decir, no, yo en esto no, y mejor sigo mi sueño por otro lado, y a lo mejor tu papá haber encontrado a alguna persona más administrativa, más con este chip a la industria. Más hacia ese lado, claro. Más hacia esa industria donde sí pudiese haber abierto, mira, viene esto, porque a lo mejor ahora yo que conozco otras de tus pasiones o otros de tus talentos, creo que caminas 4 o 5 pasos más adelante de la realidad. Que eso solamente el talento o esta pasión a algo. Yo a lo mejor con lo apasionado que soy al negocio puedo estar pensando en que viene 2, 3 días más, pero si me dan a cuidar algo que no, pues más bien estoy viviendo el día a día y pensando en que hoy o a la mañana no sé igual que hoy. ¿Crees que si hubiese cambiado eso, hubieses hecho esa decisión o más bien si quisieras haber tenido esa otra oportunidad de decir, mira, ya con todos estos bullets que tengo aquí anotados, yo sé que a lo mejor la empresa hubiera sido diferente? Lo que pasa es con eso, Eric, es que, y lo he aprendido, y me lo dijo mi suegro, don Armando, que sabe mucho también, me dijo un día, lo que pasó ya pasó, no gaste una milésima más en eso. Entonces, si usted me pregunta, si yo hoy, con lo que sé, me devolvería en el tiempo y pasaría por lo mismo, sí, creo que cualquier persona, si usted sabe el resultado del partido, vaya a la casa de apuestas tiempo atrás y apuesta a ese partido y va a ganar, pero a nadie nos pasa eso, entonces ya pasó, ya no, te he aprendido y lo que estoy haciendo es que en mis cosas nuevas implemento toda esa experiencia. Y en el proyecto que tengo ahorita de mentor, pues es eso, es conversar y decirle a la gente, mire, yo pasé por ahí, yo le estoy hablando con conocimiento de causa de que hay cosas que es mejor no hacerlas, pero yo no le puedo obligar a hacerlas. Yo le estoy compartiendo mi experiencia y es parte del por qué le agradezco la invitación acá, ¿verdad? Mentores, ok, la idea es
Mentores abre espacio para quién, cómo te contactan y cómo empieza, bueno, vaya, ¿cuál es la esencia? Sí, en realidad esto surgió porque en todo este proceso, ¿verdad? También conocí a este tipo que me ayudó a vender las maquinarias, cerrar el negocio. Conocí a otras personas que estaban pasando una situación similar, que al final se resume en mucha presión, pocas ideas, en un momento donde usted se siente mal, que es el peor momento para tomar decisiones, y buscar a alguien que sea esa luz en la oscuridad. Creo que Mentor viene a cumplir con esa parte. Es un acompañamiento empresarial para empresas pymes, con la mucha o poca experiencia de mi parte, más otro montón de profesionales que se han ido uniendo, que conozco, en la parte financiera, en la parte empresarial, en la parte de mercadeo, en la parte administrativa como tal, en impuestos, que lo que van a hacer es, si usted tiene una necesidad, llamarnos, contactarnos y hablar. Porque el primer paso es hablar y el primer paso es aceptar que necesita hablar. Como le decía, muchas veces yo comenté a mi familia, vamos a una feria. Eso no sé, aquí somos fábrica. Tal vez si hubiera buscado a una persona externa que no sea yo, que le hable en un igual en ese momento a mi papá, le hubiera puesto atención y tal vez algo se hubiera cambiado. O se hubiera tomado la decisión tiempo antes. Usted me pregunta a mí si me siento mal de haber cerrado la fábrica, yo digo, lo que me siento mal es que no la cerré 5 años antes, porque hubiera hecho hace 5 años antes todo lo que estoy haciendo hoy. Y no pasa nada. A veces nos crean con la idea de que si usted no es tan exitoso, igual o más que su papá o su abuelo, usted es un fracasado. El fracaso es muy relativo. Sí, igual que el éxito. Igual que el éxito. O sea, el éxito para mí es levantarme, estar en mi casa con mis hijos, disfrutar a mis hijos. Mi hijo juega baloncesto, mi hija Valeria es una persona que le encanta viajar, súper talentosa, ahora tiene un buen trabajo. Me encanta conversar con ellos, discutimos mucho, bueno, usted conoce la dinámica, siempre hablamos de todos los temas y nos reímos. Para mí eso es ser exitoso. Tener eso cuando llego a mi casa, yo soy exitoso. El dinero es relativo, es un medio por el cual usted puede lograr muchas cosas, pero conozco mucha gente que lo único que tienen es dinero. Entonces son realmente muy pobres. Vivir bien es una decisión personal, no depende de un trabajo, no depende de un emprendedurismo, no depende de un dinero, depende de usted. ¿Cómo se levante usted en la mañana? Si usted se levanta y dice, hoy voy a hacer el mejor día del año, y al otro día vuelve a decir lo mismo, así va a ser, pero usted se levanta y dice, qué pereza, el lunes, tengo que ir a bretear. Otra vez. Ya va mal. Sí. Y no es culpa de la empresa, no es culpa de su familia, no es culpa de del nadie. emprendimiento, porque también el emprendimiento luego lo llega a agobiar a uno, de será por aquí, o ya no me está yendo como quería, entonces mejor me regreso, o mejor lo cambio, que yo creo que en otro episodio vamos a hablar de eso, porque la gente emprendiendo, creo que muchos ha caído en el dinero, porque al final de cuentas es como, es un extrita, pero el extrita se está haciendo mejor que el salario, entonces lo dejo y ahora estoy bien aquí, pero apenas me va mal o ya no lo siento tan cómodo y entonces ya empiezo a ver en qué otra cosa emprendo, entonces se van de emprendimiento en emprendimiento. Eso pasa mucho, por ejemplo, a mí siempre me preguntan, pero ¿en qué momento dejo lo que estoy haciendo? Una venta de pizzas y trabajar en el Banco Nacional. Bueno, en el momento en que usted crea que la pizza sostiene más de lo que usted se gana en el Nacional y más de lo que usted esperaba ganar en la pizza. Pero si usted le fue un mes muy bueno vendiendo pizzas, no deje el banco, porque eso es un mes. Usted tiene que proyectarse a mínimo 5 años, que es lo que se considera que es la madurez de un negocio. Después de 5 años donde usted ha tenido los 2 trabajos, uy, sí, pero es que es matador. Viera, yo ni los sábados descanso porque es el día que no voy al banco, pero me toca estar todo el día. Bienvenido a la vida real. Lo que dije anteriormente, no todo lo que nos guste es la solución, ni la solución es todo lo que nos gusta. Prácticamente, Mentores, es que entonces como un psicólogo de empresas, podrías llamarlo Pues es así. un acompañamiento de experiencias, ¿verdad? Donde buscamos en conjunto con conversaciones una posible solución a varios temas. No solamente de solucionar si cierro o no, que eso es una pregunta que siempre está ahí, sino simplemente de, mira, ¿podría crecer la empresa? Que eso me preguntan mucho. Tienen una panadería, vamos a crecer. ¿Crecemos? ¿Abrimos otra o no? Crecer no es símbolo de éxito. El crecer es una necesidad creada por el mercado, la cual nosotros interpretamos de una forma donde haya una posibilidad de generar un negocio. Pero no voy a crecer para que digan, uy, qué carga aquí que tiene 20 panaderías. Sí. No, así no funciona. Eso no funciona así. No voy a abrir 20 estudios para que digan que tengo 20 estudios ahí muertos en tiempos ociosos. O sea, no, eso se va a ganar. Eso me lo determina la necesidad del mercado. Hace mucho tiempo, y si vemos la historia del mercadeo, por ejemplo, usted creaba un producto, por ejemplo, Alka-Seltzer, todas estas marcas que salieron en 1926. Usted ve los anuncios, el tipo de flyer que se usaba en esa época. Fulano de tal descubrió ¿verdad? Venga y tome esto y le va a curar de todos sus males de la hernia. Entonces, la gente veía esa información que yo creaba y entonces el mercado venía hacia mí. Hoy en día eso cambió totalmente con redes sociales. Yo, el productor, tengo que salir al mercado y ver qué está consumiendo la gente.
Sí, y adaptar mi negocio al mercado. Cosa que en mi empresa no pasó. Nosotros no nos adaptamos a ese cambio y tuvimos que cerrar el negocio. Y eso es muy normal hoy en día. Más bien, es más rápido de lo que usted se imagina hoy en día. Sí. La cantidad de gente que cerró el negocio. Abrió una pizzería y a los 200 metros le hicieron una digital. Ni siquiera tiene un punto de venta. Ya sí, iba perdiendo. Kitchen. Un dark kitchen. Ya va perdiendo. Y eso pasa todos los días. Y en todo. Y en todo. En esto. Usted sabe, una persona se compra un celular decente, no, hombre, ojalá una luz y te hace... Hoy, y no es un secreto para nadie, hoy le puedes poner a diferentes aplicaciones de inteligencia artificial, necesito que me hagas un podcast que hable de emprendimientos de una empresa que quebró con esta experiencia, y te genera video en la que puedes hacerlo. Total. O sea, entonces, esto va cambiando y hay que aceptar el cambio, porque muchas veces creo que eso es lo que cuesta. ¿Cómo te van a poder seguir en Mentores? Yo sé que está todavía como ahí armándose, pero no sé si más adelante ya tienen un sitio web o algo y lo dejamos en comentarios. Se lo dejo en los comentarios ahí, te paso ¿cómo estás? Mentor CR, acompañamiento empresarial. No es Mentores, Mentor. Es Mentor CR, acompañamiento empresarial. Sí. Yo dije Mentores todo el Somos tiempo. Mentores porque son varios colegas que están ahí. No somos como una empresa que te voy a cobrar porque, de hecho, la intención es hablemos. Después de ahí, vemos qué se ocupa. Okay. Porque yo puedo conseguir, por ejemplo, un gerente del Banco Mundial o del Banco Centroamericano, que es parte del grupo. Y si usted quiere hablar con alguien como él, que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, simplemente coordinamos y decimos, bueno, ¿cuánto vale su hora? Y se hace. Okay. Pero es parte de la idea. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no queremos es que sea una... Porque, a ver, yo me acuerdo cuando teníamos la fábrica y empezamos en ¿verdad? Necesitamos a alguien que nos ayude. Mi papá me dijo una vez, yo le dije, necesitamos traer una persona, un asesor financiero para que nos oriente. Bien, pero si fuera tan bueno, ¿para qué da clases de asesoría? Debería ser millonario. Fue lo que a mí me gustó, ¿verdad? Sí, la verdad. Y esa es la típica que todos piensan. Sí. Pero voy a contratar a un carajo que es empleado, entonces no es tan bueno porque es asesor. Y mentor no trata de eso, es una mentoría, es un acompañamiento. Hablemos. Okay. Probablemente mi historia no le sirva para nada, pero algo lo que digo puede que sí. Y si no yo o alguien de los que traemos. Algo siempre te deja todo. Vea, de todo lo malo se aprende y de todo lo bueno se aprende poco. Porque cuando usted está muy bien, siente que todo está bien, pero cuando usted la está pasando duro es donde más aprende. Aprende a conocerse usted, que es lo más importante. Si usted no sabe cómo es usted ante la adversidad, prepárese porque no sabe cómo es realmente. Sí. Pero cuando todo va bien, por ejemplo, mi papá siempre decía, es que un administrador con dinero administra cualquier cosa. Es totalmente cierto. El problema es cuando no hay recursos. El problema es cuando con poquito tenemos que hacer mucho. Ahí es donde empieza el asunto a ponerse vacilón. Entonces eso hay que entenderlo y no sentirse mal. Si yo tengo un emprendimiento y me está costando, eso es lo más normal del mundo. Bienvenido a la vida real. Si usted tiene un negocio de hace 5 o 7 años en su casa, pero no despega como usted esperaba, bueno, analicemos si es que su expectativa va más allá de lo que realmente es un negocio, o es que está haciendo falta ponerle un poquito más, o es que el negocio realmente no es por ahí. Y también lo que dije antes, hay que saber decir que no. Puede ser que hay que decirle a ese negocio, chao, adiós, porque si no se va a convertir en un problema. Y los negocios no son para que sean un problema. Los negocios son un acompañamiento que nos genere cierta riqueza para poder cumplir otros sueños. Y eso sí tiene que ser. Sí. Ok. No, pues ahí está. Muchísimas gracias, don Quique, gracias. Por la visita, por el episodio. Y bueno, a todos los que quieran ahí contactar más adelante a Quique y a su proyecto de Mentor CR, bueno, ahí vamos a dejar en los comentarios los links y los enlaces para que puedan ir. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Este es un podcast de Fepso Producciones.